Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Hola, chicos, buenos días. Hola, Miss. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿Qué tal les están agarrando sus clases online? más o menos. ¿Por qué más o menos? Pues es muy nuevo para nosotros. Ok, bueno, es una nueva oportunidad para aprender cosas nuevas, para irse adaptando. Veo a Alondra, a, por acá, ¿quién está? No alcanzo a ver. Mm, Lilia Fernanda, ok. Por acá, ¿sí me escuchas, hermosa? ¿Cuál de todas? Es que no veo el nombre y no lo alcanzo a ver bien. A ver, vamos a ver de quién se trata. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien importante, algunas indicaciones que son importantes a tener en cuenta. Recuerden que nosotros estamos manejando Schoology, entonces todas las actividades las vamos a migrar del segundo parcial se van a migrar a eAcademic. Ya tienen ahí las fechas de entrega. Lo que es muy importante es que la exposición, bueno, pues debido a esta contingencia la vamos a tener que hacer, les voy a pedir que graben un video, el cual van a tener que cargar y esa será la manera de comprobar lo que sería su exposición, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Pero será en parejas, bueno, con mi pareja o individual, cada quien que haga su exposición. Mm, híjole, buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A mí me gustaría que fuera en pareja, porque al final del día las dos personas trabajaron en el caso. Este, Voy a revisar esta cuestión de la contingencia, a ver si podrían reunirse en parejas y si no hubiera ningún problema. Yo les aviso hoy mismo, a más tardar mañana. Y la semana pasada tuvieron que haber entregado el reporte de la jornada académica. Entonces voy a abrir hoy la tarea para que la carguen ahí y no haya mayor problema. ¿Ok? Nada más Sí, sería pasar la e-academic y nada más, ¿vale? Entonces yo les aviso cómo sería esta cuestión o lo que podríamos hacer es que se dividieran esta parte de la presentación de su caso, ¿no? Que lo expusieran como eh, cada quien en su casa por partes, ¿no? Y así sería un poquito más fácil y las dos personas participarían de igual manera, ¿vale? ¿Les parece que sea así? sí. Ok, perfecto. Chicas, pues de acuerdo a lo que estoy revisando, lo último que estábamos viendo era comunicación y desarrollo de la personalidad en la primera infancia. Recuerdo que lo último que vimos pues fue cómo se relacionaba esto con la cuestión de personalidades incluso limítrofes, ¿no? No sé si recuerdan algo por ahí que habíamos visto que hay una propuesta de una psicóloga que asoció que de acuerdo a cierto tipo de apegos sería como se correlacionaba con que padeciéramos pues este trastorno o se desarrolla el trastorno limítrofe sin que esto obviamente sea en todos los casos, solo se ha visto como una pequeña correlación, pero no debe de ser forzoso, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Este, que era lo que les venía diciendo, la propuesta de Marshall Linehan,
¿no? Que postula el rol del ambiente ambivalente como causa de desarrollo de este padecimiento. Ya vimos algunas de estas características, ¿no? Y finalmente ¿cuál es el punto de esto? Determinar que un ambiente invalidante, inseguro, un desapego desorganizado podría llevarnos a padecer diferentes cuestiones de algunos trastornos ya en la edad adulta, ¿vale? Y entonces, siempre hay que tener en cuenta que las propuestas de un ambiente invalida, ¿ok? ¿Cuál es esta propuesta? Nos dicen que si por el contrario tomamos en serio a nuestros hijos, validando las emociones, las preferencias del niño son tomadas en consideración y si no, se castiga la expresión de las emociones negativas, que tendría que ver un poquito con el video que vimos de la autorregulación de las emociones. No sé si lo recuerdan por ahí. Creo que sí. ¿Sí? Ok, a ver, ¿a quién más tenemos? No se duerman, ya los estoy viendo, ¿eh? Ok, muy bien. Recuerden que la idea es que los primeros cuidadores, los padres, pues sean quienes van a autorregular las emociones. Bueno, más bien son los que tienen que enseñar a los niños, a los bebés, a regular las emociones. Entonces, muy importante, validar emociones, ¿no? Tomar en cuenta las preferencias de los niños y esto puede ser desde cómo visten ellos, cuáles son los alimentos que más les gustan, también validar la expresión de emociones negativas, ¿no? Esta cuestión de decir, no, no chillas, no podemos decírselos, al contrario, o sea, damos paso a que expresen la emoción y tendríamos que enseñarles cómo es la mejor manera de expresar esta emoción. Si el niño se enoja y entonces agarra golpes a sus compañeritos perdón, de la escuela, pues no sería la manera más sana, ¿verdad? ¿Ok? No. Los padres autoritarios o permisivos, es decir, si los viéramos en una escala, aquellos que están en los extremos, van a contribuir a que los niños tengan dificultades en las relaciones con el grupo de iguales. Por eso es que de repente en las escuelas vemos que algunos niños que entran a la escuela, se la pasan chillando, estando en el kinder, no prestan sus cosas, se están golpeando a sus otros compañeritos. Incluso actualmente vemos que ya estas agresiones se pueden presentar a las personas mayores. Entonces, ¿cuál es la indicación aquí? Pues que no seamos ni autoritarios ni permisivos. Esto va a ser muy importante porque recuerden que al final del día todos, la idea de los psicólogos es que tendríamos que estar haciendo intervenciones, ¿vale? ¿Dudas Sí. hasta aquí, chicos? ¿Cómo qué tipo de intervenciones? Ok, por ejemplo, si tú estás trabajando en un colegio, pensemos en una intervención, chicos, siempre es que nosotros, incluso se nos pueda pedir nuestra opinión, ¿no? Entonces, si tú trabajas en algún colegio, en algún kinder, eres la maestra y empezamos a ver que tenemos niños que están golpeando a sus compañeritos, a veces no se nos permite, ¿no? Ir a decir al papá, oiga, tiene que cambiar su manera de educar a su hijo, ¿verdad? Pero sí podemos promover o ser agentes resilientes. Es decir, que nosotros podemos poner límites dentro del aula de clases. Si ustedes fueran psicólogos de algún colegio, de algún kinder, ahí sí, bueno, pues tenemos como más apertura para incluso la psicoeducación en los padres de familia, ¿no? Esta cuestión de hacerles ver cómo está siendo la educación que están teniendo con sus hijos y que no está favoreciendo su desarrollo, ¿vale? Entonces, siempre recuerden que los psicólogos tenemos que estar muy atentos porque lo que vamos a hacer es intervención todo el tiempo. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Ok, perfecto. Continuamos. ¿Quieren anotar algo? Bueno, finalmente se van a quedar con el link, pero por si quieren anotar algo, está bien, ¿vale? Ok. Sí, espere tantito. Ah, Bueno, ya. me regreso. Profe, ¿Mande? pero entonces la intervención debe ser directamente con el niño. La intervención la podemos hacer desde donde podamos. Algunas veces se nos va a permitir, por ejemplo, conozco en algunas instituciones que no podemos intervenir directamente con los niños, pero entonces nos piden que trabajemos con los padres.
La intervención puede ser tanto directa como indirecta. Si tienes una intervención directa, es muy fácil trabajar con los niños, incluso con los adolescentes. Conforme vamos creciendo más, la experiencia me dice que se nos complica esta cuestión de cambiar algunos patrones que ya traemos, ¿vale? Pero puede ser tanto con los papás o con los niños, de manera directa. Ah, ok. Ok, entonces depende de la situación del... Así es. Ah, ok. Depende el contexto en el que estemos trabajando, ¿vale? Por ejemplo, no sé, en el caso, por ejemplo, del DIF, ¿no? Ahí sí trabajamos de manera directa e indirecta. Trabajamos con padres de familia y vamos a trabajar con los niños, ¿ok? Ujú. Sí, sí, sí. Ok, entonces continuamos. Todo esto nos lleva a lo que es el desarrollo lingüístico, chicos. El desarrollo lingüístico va a ser muy importante porque va a ser una herramienta y un elemento de la comunicación. Recuerden que todo el tiempo los seres humanos nos queremos comunicar, ¿ok? Vamos a tener 3 puntos muy importantes aquí. El desarrollo lingüístico van a ser por una necesidad, ¿vale? El niño va a hablar hasta que tenga una necesidad de comunicar, ¿vale? Primero el niño empieza señalando el juguete, pero después aprende a decir juguete. ¿Por qué? Porque el contexto lo está educando y le está diciendo que ese objeto que tiene o que está solicitando es un juguete, ¿vale? Lo mismo va a pasar cuando tenga hambre, lo mismo va a pasar cuando requiera que esté papá y mamá, que estén los abuelitos, empieza señalando, empieza chillando, balbuceos y demás, para después las personas que están en su medio ambiente y que son los encargados de su educación, serán los que tendrán que decirle que eso que está señalando, pues finalmente es un objeto que tiene tal nombre, ¿vale? Entonces van a nacer de la necesidad. Después, es importante tener en cuenta que el desarrollo lingüístico pasa por una transformación y por una evolución. ¿Qué significa esto? Que primero, recordemos que tenemos movimientos reflejos ya desde el desarrollo perinatal, ¿vale? Entonces, se va a transformar. Lo que primero eran gestos, miradas y señalizaciones, después se transforma en un lenguaje, va evolucionando un lenguaje. Y este lenguaje va a acompañar a esos gestos, a esas miradas y a esas señalizaciones, ¿vale? Para finalmente convertirse el desarrollo lingüístico en un apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? Los gestos de indicar un objeto que el niño quiere serán o no sustituidos, pero sí apoyados por el lenguaje. Es decir, el lenguaje corporal, las señalizaciones, los gestos siempre van a existir, incluso hasta el último día de nuestra muerte, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar? Que el lenguaje va a apoyar estas señalizaciones, ¿ok? Por eso es muy importante, pues, a veces ser esta cuestión de congruente entre lo que decimos, hacemos y lo que hablamos, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente el lenguaje corporal no es congruente con el lenguaje lingüístico y entonces entramos en una disonancia cognitiva, ¿vale? Esto va a ser muy importante. Entonces, otra vez, el lenguaje verbal no sustituye, el lenguaje lingüístico, vaya la redundancia, no va a sustituir al lenguaje verbal, al lenguaje del cuerpo, de señalizaciones, pero sí lo va a apoyar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Chicos? No. ¿No? Ok. El lenguaje que un niño comprende, fíjense muy bien, esto va a ser muy importante, es más rico que el lenguaje que usa. ¿Por qué? Porque el lenguaje que vamos usando va a ir evolucionando incluso conforme a nuestras propias experiencias. Sin embargo, ya los niños desde la primera infancia van a entender más de lo que son capaces de reproducir, ¿vale? Esto es muy, muy importante. ¿Dudas? Ok, va de nuevo. El niño en la primera infancia es capaz de entender, si lo viéramos burdamente y decirlo de una manera como muy sencilla, más lenguaje verbal de que él puede usar. ¿Por qué?
porque todavía no ha aprendido todos los conceptos de su contexto sociocultural. Este contexto sociocultural lo va a brindar de una riqueza o no de un lenguaje que es verbal, de unos conceptos, de cómo se llaman tales o cuales cosas, ¿vale? Sin embargo, eso no significa que el niño no sea capaz de comprender lo que se le está diciendo. Sí lo comprende, pero no es capaz de utilizar toda la riqueza de la que goza el lenguaje. ¿Queda un poquito más claro? Sí, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿se podría decir que toma en cuenta también acciones y algunas cuestiones verbales también de los padres, por así decirlo? Así es, de todo su contexto. Porque me parece que lo aterrizas muy bien, ¿no? O sea, todo lo que se le está diciendo y que va acompañado de un lenguaje corporal es muy rico para él y lo comprende. Sin embargo, va a haber muchas cosas que él no va a poder mencionar porque todavía no conoce el concepto a ciencia cierta, por decirlo de alguna manera. Pero él ya comprende la intención y el objetivo de lo que se le está diciendo. Creo que todos hemos visto niños, no sé, de 7, 8 meses, hagan si quieren un día la prueba, que vean que el niño está gritoneando y está aventando la mamila y le pegando a la mamá. Si tú te le quedas viendo firmemente al niño y le dices que no, que eso no está bien, el niño se va a detener. ¿Por qué? Porque comprende, está asimilando y acepta que eso que está haciendo no está siendo bien recibido por alguien más. Sí. Sin embargo, a esa edad de los 9, 10 meses, 8 meses, no es capaz de decirte, pues estoy muy enojado porque mi mamá no me ha pasado mi juguete y entonces por eso le estoy pegando. Además de que mamá me lo permite, o mi papá, o mi abuelita, o mi abuelito, mis tíos. ¿Vale? Ok, ¿Queda un poquito muchas más gracias. claro? Sí, Ok, perfecto. Entonces, seguimos con las propuestas de cómo enriquecer esto, ¿vale? La sensibilidad de las figuras de apego, la disponibilidad de estas, la capacidad para regular la activación emocional del niño, interpretar sus señales adecuadamente y responder de forma contingente sin ser intrusivo y mantener intercambios de atención conjunta, van a ser las características para que un niño crezca con la seguridad necesaria. ¿Y cómo vamos a relacionar esto con el lenguaje? Bueno, siendo muy claros, ¿no? El lenguaje, dependiendo del contexto en el que se esté utilizando, tiene que ir con la intención necesaria. Muchas veces hemos visto que, por ejemplo, un niño de 1 año está golpeando a un niño mayor de 3, 4 años, están con la familia y entonces se lo está agarrando a sonajazos, ¿no? Porque se le está permitiendo. Si un adulto va, le dice que no, le detiene la mano muy tranquilo y le explica de una manera ecuánime que eso que está haciendo no está permitido, ¿no? Viéndolo a los ojos, sin ser agresivo, sin gritonearle, el niño se va a detener. Pero ¿qué pasa cuando este niño se sigue sonajando al de 3, 4 años y toda la familia se empieza a reír y eso parece un show, ¿no? Entonces el niño acepta que eso está bien y que además divierte a la gente y que les agrada, sin que pudiera utilizar incluso el lenguaje. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Que ya un poquito más grande. ¿De qué edad te refieres, mi vida? ¿Hola? Hola, hola. Bueno, a ver, me imagino, ¿quién preguntó? Fernanda. Fernanda. Fer, ¿estás ahí? ¿Fer? Si no puedes Sí, hablar, aquí estoy. escríbelo. Ah, ok. No, ¿A qué te refieres con que sí es más grande? no, es que algunas veces cuando ya empiezan como a decir entre palabras bien y mal dichas, dice alguna grosería o alguna palabra así que escucha y se lo festejan Claro. y ya. Ok, recuerden que los que están a su alrededor van a ser sus modelos. Pero incluso si el niño tiene 3, 4 años, entra a la escuela y de repente en casa, ¿no? Los papás no hablan con groserías y de repente llega un día diciendo unas santas palabrotas,
El papá se espanta y le dice, ¡ay, ¿dónde aprendiste eso? Yo no te lo enseñé. Pues es que mi amiguito lo dice, ¿vale? No nos tenemos que asustar. Al final del día hay que regular a los niños. Ok, eso con tu amiguito está bien. En casa eso no se dice. ¿Ok? Esas palabras no son aceptadas. Pero si dentro del contexto donde a veces viven muchas personas en una casa, el niño escucha que pues, la abuelita, los tíos se hablan con groserías, pues es un poquito difícil, ¿no? Que él no aprenda esos conceptos, que él no se dirija así o que él no se mueva así, ¿vale? Sí. Digo, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente llegamos con palabrotas a nuestra casa y nuestra mamá nos dice, oye, pues eso está padre para tus amiguitos, pero aquí, pues esas palabras no. Y entonces nos vamos autorregulando. Ya sabemos que cuando estamos con los amigos podemos decir hasta lo que no, pero cuando estamos en casa o cuando estamos enfrente de nuestros abuelitos o enfrente de algún tío que no permite groserías, pues sabemos que nos tenemos que detener, ¿vale? Sí. Okay. Sí. Muy bien. La comunicación es muy importante porque entre los organismos, sobre todo entre los humanos, ¿no? Producen acciones concertadas. En términos humanos, hay una cooperación entre sí. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que estamos haciendo ahorita. Para que la clase se pueda dar, se vuelva dinámica y no nos sientamos, ¿no? Tan separados con esta situación. Está habiendo intercambio, estamos cooperando para que la clase avance. Pero eso aplica para todo. Pensemos en el niño de 2, 3 años que ya va a la escuela, ¿no? Y entonces en el jardín de niños lo ponen a dibujar y a construir bolitas de plastilina, de lo que fuera, con sus compañeritos. Él tendrá que comunicarse con su equipo para saber cómo lo va a hacer, ¿vale? Solo que, ojo, recordemos que hasta los 3, 4 años, la comunicación que tiene el niño muchas veces parecería que es un monólogo, que solo se está hablando a él mismo. ¿Recuerdan el concepto de Piaget de egocentrismo que nos decía? ¿No? Vamos a verlo más adelante, pero los primeros años de vida, parecería que el niño sí tiene un monólogo. Ustedes jueguen con un niño hasta los 3, 4 años y si no le parece lo que le dijiste, el niño va a seguir hablando solito y va a hacer solito su juego, ¿no? Sí. Pero ahí el niño va a aprender que si no nos dice las cosas, no estamos cooperando. Si alguna vez han jugado con niños de esta edad y de repente el niño te dice, ay, no, yo quiero jugar con mis muñecos y se aísla y él empieza a jugar y ve que tú ya no cumples ninguna función o ya no hay ninguna reciprocidad, se vuelve a acercar porque lo va a buscar. Miss, pero en la lectura decía que debía de haber un sujeto para que lo ubicara en la realidad. Así es. Esto tiene que ver con, para que exista una acción, debe de haber alguien más que lo perciba, ¿no? Es como una cierta inercia. Vuelvo a lo mismo. Ese niño que de repente estaba jugando con nosotros y le digo que yo quiero jugar a, no sé, a los cochecitos. Si el niño quiere jugar con la tablet y le digo que yo no quiero, el niño regularmente a esa edad se va a aislar, se va a alejar un poquito de nosotros, ¿no? Pero como su intención es seguir jugando, se va a volver a acercar y va a tratar de comunicarnos, oye, ¿puedes jugar conmigo? Mira qué bonito, que no sé qué. Ahí empieza él a aprender que la comunicación que tenga con las demás personas va a funcionar para cooperar, ¿vale? Si él está aprendiendo a ir al baño y resulta que empieza a bailar y está en el supermercado, ¿no? Tendrá que decirle a la mamá o al papá o al abuelito, a quien lo esté cuidando, que le anda del baño para que corra todo el mundo y lo lleve, porque él todavía no tiene todas las herramientas para salir corriendo e ir al baño. Necesita de alguien que lo acompañe. A eso nos referimos con cooperación. Pensémoslo ya de manera grandes o adultas. Cuando necesitamos algo, tengo que hablar, tengo que comunicarme.
Incluso con las nuevas tecnologías, pues ahora la comunicación es a través de las tecnologías de la información, pero tiene que salir un mensaje donde estoy esperando que un receptor me lo conteste. ¿Vale? Ujú. ¿Ok? Ok, Miss. ¿Dudas hasta aquí? Mm-mm. Ok. No. La comunicación humana No. debe de reposar en la capacidad de acceso a los estados mentales entre comunicantes, que es la base de lo que se llama mutuo entendimiento o compartir significados. Se le denomina intersubjetividad y existe previa independientemente del lenguaje. Muy importante. Para que yo pueda mandar un mensaje y este mensaje sea recibido como yo espero, necesito que la otra persona también tenga ciertas capacidades mentales e intelectuales que le permitan asimilar el mensaje que estoy mandando. ¿Ok? Este mensaje incluso muchas veces no va a ser de manera lenguaje, podría ser a través de una mirada, ¿no? Pensemos en el niño otra vez de hasta 3, 4 años, ¿no? Que de repente hace una travesura. ¿Qué hace? Luego voltea a ver a su primer cuidador. Porque a través de su lenguaje corporal, le va a indicar si eso fue bien aceptado o no. Regularmente se va a acompañar de un lenguaje explícito, ¿no? Que le diga, eso que hiciste no está bien, eso que hiciste me agradó. Pero es muy importante que ambas partes compartan ciertas capacidades para asimilar los mensajes, ¿ok? Y es lo que se va a conocer como intersubjetividad, que en un primer momento suena muy padre, pero ya cuando vamos creciendo y si no somos muy claros con lo que decimos, se presta a lo que conocemos como malos entendidos. A todos nos ha pasado, de repente estamos serios, de repente estamos como cabizbajos y llega alguien y da por hecho que estoy enojado o que estoy triste, ¿no? Y muchas veces ni estoy enojado ni estoy triste. O sea, puede ser que esté en la luna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces se prestan malos entendidos. A todos nos ha pasado en alguna ocasión que con nuestras parejas, por ejemplo, damos por hecho que se enojó o esta persona da por hecho que me enojé y que cuando se cuestiona qué fue lo que sucedió, es que yo pensé que te habías enojado. ¿Y por qué pensaste eso? Ay, pues es que por la cara que me hiciste o por lo que me dijiste, ¿no? Entonces, hay que tener la capacidad, incluso hablamos de neuronas espejo, las neuronas espejo me permiten tener empatía, ¿no? Por las otras personas. Y, por ejemplo, en caso de que haya algún trastorno, por ejemplo, autismo, Asperger, alguna sociopatía, alguna psicopatía, pues la comunicación que yo estoy lanzando o lo que estoy diciendo, lo que quiero transmitir, regularmente no se va a percibir como yo lo estoy indicando, ¿no? Esto va a ser importante. Recordemos que en alguna clase yo les decía, pues es un indicador de si incluso el niño con el que yo estoy conviviendo o con el que estoy interviniendo tuviera alguna dificultad. Y es ahí cuando empiezan a ver que, por ejemplo, los niños que padecen autismo, Asperger, ¿no? No reciben la información o se les manda cierta información y no la perciben o parecer que nos están ignorando, tiene que ver con estos trastornos, con esta falta de capacidad de percibir, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Ok. Muy bien. 3 requisitos muy importantes prerequisitos para la comunicación. La sensibilidad senestésica, las capacidades receptivas y expresivas, ritmos neonatales, o se hace el pautado temporal. A ver, vamos con la primera. ¿Qué son la sensibilidad senestésica? ¿Ok? La sensibilidad senestésica se refiere a la capacidad que tengo de darme cuenta de lo que está solicitando mi organismo interno. Es todos los estímulos, tanto internos como externos, pero que yo soy capaz de percibir que suceden dentro de mí. Ejemplo, me está rugiendo la tripa, siento medio acidez. Esto se llama hambre, ¿no? Y entonces tengo la capacidad de ver qué está sucediendo conmigo y de expresarlo verbalmente. El bebé que tiene 3, 4 días de nacido,
también tiene hambre, también siente esa necesidad, pero su lenguaje verbal no le permite expresar que está teniendo hambre. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Va a chillar, se va a privar, ¿no? Hasta que la mamá va entendiendo, o los primeros cuidadores van entendiendo de qué se trata, qué es lo que necesita por cuestiones de ensayo y error. Y entonces ya saben que cierta manera de chillar del niño indica que tiene hambre, ¿vale? Miss, ¿cómo dijo que se llamaba ese? Bueno. ¿Cómo dijo que se llamaba? La sensibilidad senestésica. Vamos a darnos 5 minutitos más para terminar esta presentación porque tenemos un límite de 40 minutos y regresamos a las 12, ¿vale? Para terminar los temas. Se van a estirar un poquito, a tomar un cafecito y nos vemos a las 12, ¿vale? Entonces, nada más termino esto. Se llama sensibilidad senestésica, que no es lo mismo que kinestésico. Senestésico se refiere a lo interno y kinestésico a lo corporal. Miss, ¿Sí? ¿sería considerado como tacto interno? Factor interno. Tacto. ¿Factor? Tacto, como de tocar. Eso sería kinestésico. Pero interno, como saber lo que tienes como malestar y esas cosas así. Exactamente, ese es el senestésico. Ok. ¿Y el kinestésico? ¿Y el kinestésico, Es Miss? por fuera, ¿no? O sea, lo Ajá, que toca a ver. así, esas cosas. Exacto, kinestésico es de cuerpo, ¿vale? Ah. De todo el músculo de la piel que me va a permitir expresarme. Senestésico es esta capacidad que tenemos de saber que algo me está moviendo por dentro. Pueden ser sensaciones fisiológicas que todos tenemos como hambre, sueño, ¿qué más? Dolor interno. Y, ojo, se va a relacionar mucho con lo kinestésico porque pensemos cuando, no sé, las mujeres tenemos un cólico, ¿no? Entonces, el dolor es de me estoy doblando, ¿no? Siento hinchado por dentro, siento inflamado por dentro y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Corporalmente ubico y me voy incluso a recostar o abrazar donde siento el malestar. Por eso es que estos dos sistemas están muy relacionados. Pero ojo, regresando a este punto, para que exista la comunicación, debo de tener sensibilidad sinestésica. Hay gente que no es capaz de percibir algunas sensaciones internas, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No entendí bien lo de la comunicación con la parte senestésica, Miss. Ok. Si yo soy capaz de darme cuenta de manera interna que tengo hambre y después de haber pasado por un periodo dentro de una cultura que me indicaron que cierta manera de chillar, cómo se siente cuando tienes hambre, le pongo el nombre y es conceptual. Entonces ya por ahí de los 2 años soy capaz de decirle a mi mamá, tengo hambre, porque ya sé, Okay. ya reconozco internamente que se refiere a la sensibilidad sinestésica y lo puedo comunicar verbalmente. Ok. ¿Vale? Sí, Miss. Sí. Ok. Las capacidades receptivas y expresivas. Ser capaz de recibir lo de los demás, pero así como lo recibo y percibo a los demás, ser capaz de expresar lo que yo quiero y lo que yo siento. ¿Vale? Y hay gente que se le complica mucho. Esto sí es cierto. O sea, hay gente que le dice, sí, ¿cómo estás? Bien. Sí. Oye, pero se acaba de morir, tocó madera, ¿no? Tu primo, tu tío. Bien. ¿No? Toda esta incapacidad viene dada muchas veces desde pequeños, pero también se sabe que a nivel fisiológico pueden suceder que algo no esté trabajando de manera adecuada que no nos permita sentir o expresar mis emociones, ¿no? Puede ser el entorno que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, los papás, si nos tocan como unos papás así como que medios cerrados, así como que muy secos, es por eso también que se guardan como que todo ese sentimiento. Así es, porque
recordemos que de chiquitos los niños necesitan que yo les vaya poniendo nombre a esas emociones. Ellos no las... Ajá. Pero si los papás todo el tiempo, cuando yo, no sé, en mi cumpleaños, a los 3 años, ¿no? Llegó un amiguito, me aventó el pastel, yo no quería que mi pastel se deshiciera y entonces todo el tiempo me están diciendo mis papás que todo está bien, voy a crecer diciendo que todo está bien. Todo está bien, ok. ¿Vale? Ok. Ritmos neonatales, o sea, el pautado temporal. Recuerden que ya desde el útero los bebés empiezan a tener movimientos, ritmos, cómo patalean, cómo se mueven, cómo se van girando, ¿ok? Y que incluso nos pueden hablar de patologías durante el embarazo. Desde ahí podemos empezar a tener algunos indicadores de que todo marcha bien o de que algo no anda bien, ¿ok? ¿Vale? Entonces, estos ritmos neonatales, después cuando nacemos, pues vamos a tener a niños que caminan, que abrazan, que juegan, y esto es importante para la comunicación, para transmitir comunicación. Tendría que ver, a su vez está relacionado con el sistema kinestésico y con la capacidad de ser expresivos a través de lo corpóreo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. No, Miss. Ok. No. Nos vemos a las 12. Váyanse a tomar un cafecito y entren con la segunda liga que ya les mandé, por favor. ¿Vale? Ok. ¿En dónde nos mandó la liga? Está tanto en Schoology como en Academy, pero ya es la Está en segunda. el mismo lugar. Así es. Yo se las mandé por WhatsApp. O sea, donde ¿Sí? estaba esta, abajito está la otra. Y nos metemos en ese link. Ajá, así es. Sí. Nada más se meten como lo hicimos en esta y les va a aparecer que es para la sesión de las 12. ¿Vale? Sí, Ok. Miss. Perfecto, Ok. chicos. Provechito. Ahorita los veo. Gracias. Sí, es igualmente. Bye. Bye. ¿Cómo me salgo? No.